buenas noches, estamos en Encuentros que Sanan. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, a Gabriel Reinaudo, que nos va a contar cómo el Señor ha sanado su vida y cómo lo ha invitado a ser instrumento de sanación y salvación. Entonces por aquí ya veo que se unió Gabriel Reinaudo. Definitivamente, amigo, esa es una de tus cualidades. Bueno, vamos entonces, la puntualidad. Vamos a invitar por aquí a unirse a Gabriel Reinaudo. Un momentico. Qué rico, ya veo que se están uniendo. Felicitaciones por ser tan cumplidos. Hola Oh, baby, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? vamos a organizarnos muy bien, ¿y tú? Vamos a organizarnos Bien. aquí. A ver, vos sos ¿Cómo? muy viva para esto. Yo en cambio no tengo idea mucho de Instagram. Yo soy de Pero Facebook. vamos Hasta a ir tenés buena aprendiendo, iluminación. ¿no? Imagínate que estoy aquí en un nuevo espacio, porque no, siempre lo he hecho de otra parte, y hoy dije, quiero estar así en este sillón, relajada, y bueno, me quedó bien la iluminación, pero tú también estás muy bien. A ver, ¿cómo están viendo a Lo que pasa, Rinaudo? ¿Lo mira, están viendo? anoche terminamos el seminario nuestro que se hizo en este lugar, pero claro, teníamos visitas para cenar, entonces terminó la prédica a las 10 de la noche y empezamos a desarmar todo, el sonido, luces, eh, papeles, todo lo que teníamos sobre esta mesa y habremos cenado como 11 de la noche, cenamos. Bueno, y hoy yo pensaba hacerlo en otro lado, pero tengo que armar todas las luces, así que simplemente estoy con un foco acá arriba. Y bueno, es lo que hay. Es lo que hay, tenemos que aprender también a como a disfrutar de lo que se tiene y hacer de eso que se tiene, pues lo mejor. Y ahí igual te estamos viendo, ay, que nos vemos muy bien, nos dice Gianni, gracias, se ven bien, por ahí nos están escribiendo, nos vemos bien, qué rico. Bueno, yo quiero presentarles a los que no conozcan a Gabriel Reinaudo. Eh, para mí es un regalo del Señor, definitivamente de esos amigos que el Señor me ha regalado del corazón, que Él sabe que lo quiero, mejor dicho, lo amo en el Señor. Y primero quiero decir que, y ahorita lo decía, yo soy súper sentimental y vea, ya se me aguó el ojo, pero quería decir que Gabriel Reinaudo tiene un corazón hermoso para mí, o sea, los que muchos lo conocen como ese predicador, como esa persona que pasa también haciendo el bien, pero de pronto no han tenido el regalo de esa cercanía, y yo sí la he tenido. Y por eso le doy gracias a Dios porque sé que tienes un corazón precioso y lo he visto, lo he vivido y lo he disfrutado. ¿Quién es Gabriel Rinaudo? Un hombre que se dejó amar por el Señor, se dejó sanar y el Señor desde hace muchos años lo tiene como misionero, no solo en su país. Y es muy bonito, yo les cuento aquí, yo tuve la oportunidad de ir a Argentina, ir a su pueblo, y a veces se dice que nadie es profeta en su tierra. Pues les digo que así aquí no es el caso. Este hombre, igual que con Pablito Collazo, veo como la gente del pueblo los quiere. ¿Y por qué? Porque son apasionados, porque las personas conozcan al Señor, son apasionados por pasar, regalando ese don maravilloso que es de la sanación interior, de la sanación interior de la que luego pasa esa sanación física, ¿cierto? Entonces, pues para mí, aparte del predicador, aparte de mucha gente le dice el sanador, ¿cierto? Aparte de todo eso, conozco ese ser humano sensible, alegre. ¿Y cómo me vas a saludar hoy en el live? Que hoy me decías,
por la tarde cuando escribíamos, ¿cómo me vas a saludar hoy? Ahora sí, Hola, bienvenido, baby, ¿cómo Reinaldo. estás? Hola, bienvenido. No, a Davy, lo que pasa es que yo a Davy le digo vieja flaca y bueno, pero ese es el juego que tenemos. Entonces yo la tengo guardada en mi celular como vieja flaca. Ah, bueno. Bueno, Reinaldo, aquí estamos y a todas las personas que siguen a Gabriel, pues David es una mujer amada de Dios, mimada, que decidió servirle al Señor al ver que el Señor hacía tanto en ella y decidió estudiar teología, es teóloga y estoy aquí nueva en redes, muy nueva solo este año, queriendo evangelizar, queriendo ser también instrumento del Señor desde lo que soy. Y ahora sí lo que nos convoca un testimonio. Cuéntanos primero lo que quieras, Gabriel. Saluda a todas esas personas que están aquí viéndonos y bueno, vamos y pueden ir preguntando, eso es lo mejor. Pueden ir preguntando, vayan pensando esas preguntas que nunca le han hecho y lo pueden hacer aquí. Bueno, para mí es una alegría, Davy. Estos días atrás estuvimos en reunión con Pablo y con vos, organizando un proyecto que ya tiene fecha, un proyecto de trabajar juntos en un evento y surgió esto de encontrarnos hoy y poder charlar y darle forma a esto que nosotros no sabemos qué va a hacer el Señor, pero que es algo grande, te lo puedo asegurar. Nosotros este tiempo hemos visto tanta gente sanarse, tanta gente ser transformada por Dios, tanta gente. De hecho, hacía bastante que no predicaba presencialmente y fui al norte de la Argentina. Vos, cuando viniste a la Argentina, pasamos por esa ciudad, por Tucumán, y allí me tocó predicar frente a muchísima gente. Y cuando terminó, claro, el tema de la pandemia, el tema, bueno, yo estoy vacunado, pero y los que, no sé, ¿cómo hacemos para saludar? Según yo era todo con puño, no sé cómo será ahí en Colombia, pero acá es con puño. Y algunas señoras me decían, a mí no me vas a venir a dar un puño, a mí me venís y me das un abrazo. Y entonces fui escuchando durante todo el tiempo, estuve 5 días predicando en aquella ciudad, y vos sabés que escuché tantos testimonios de sanaciones, pero también sanaciones físicas que se daban a través del celular, gente que oraba y que recibía la sanación, o palabras de conocimiento que se daban acá y que allá, a no sé cuántos kilómetros queda Tucumán, lejos. Sé que son 20 horas más o menos de viaje desde acá, desde mi casa, y vos sabés que fue escuchar cómo el Señor hace obras que uno imagina que no, porque yo tenía Facebook, yo Instagram no lo sé manejar. De hecho, yo subo cosas en Instagram, pero ni miro si me escriben, si no me escriben, si me preguntan, porque no lo entiendo, pero sí el Facebook. Y vos sabés que recibí tantos testimonios de la obra de Dios que antes de la pandemia, yo usaba el Facebook para subir alguna broma, alguna picardía, para decir voy a estar predicando en tal lugar, pero nunca imaginé esto que se generaría a través de las redes sociales a partir de la pandemia. Vos sabés que la pandemia comenzó en Argentina, se cerró todo el 20 de marzo del año pasado y estuvo cerrado todo hasta el 13 de septiembre de este año. Sí, vos no vas a entender porque los argentinos somos raros, ¿sí? Los colombianos no, tienen un país ordenado. Pero vos sabés que todo ese tiempo fue el tiempo de la pandemia. Ahora políticamente no conviene que tengamos pandemia. Entonces ahora se abrió todo, multitudes, conciertos, estadios. Pero bueno, son las elecciones. Y vos sabés, David, que meterme a trabajar en las redes para mí fue una locura y cuando comenzó la pandemia comenzamos con aquel Jericó de alabanzas que comenzó allá como el 26 de marzo, unos días después, y eso explotó. Tú sabes que por día eran las cifras
superaba, me acuerdo, las noches 147.000 personas. Y para mí era, pucha, salí por ese grupo, 8.000 personas en vivo, pero después todas las reproducciones estaban en 140.000, 147.000, 139.000. Y así muchas producciones, grabaciones, prédicas, han tenido esa multitud de reproducciones. Y cuando vos mirás las redes y ves de cuántos países, hasta de Marruecos, después supimos quién era la de Marruecos, yo creo que nunca imaginamos este efecto de predicar en las redes, y lo cual lo hemos vivido con total normalidad, sí con nervios, sí con nervios, sí Claro. con todo lo que genera, pero a ver si me entendés la expresión, tal vez en Colombia no se entienda, no creyéndomela, no creyéndomela, sino siendo el Gabriel que soy siempre y queriendo compartir esa experiencia. Me expliqué, ¿sí? Porque estoy tratando de cuidarme Claro. porque hace mucho que no predico para Colombia. Ay, Y vos eras sí. mi traductora, ¿te acordás? Sí, y es que tú sabes que Colombia, cuando estés en Colombia, yo soy esa persona que va guiándote porque ese puesto ya lo tengo, eso sí, no. Me Entonces, traducías todo, baby. Yo me acuerdo que yo predicaba y cualquier cosa que yo decía, te miraba a vos. O si me decían alguna palabra que para nosotros era vulgar, yo te miraba y vos me la explicabas y yo la podía ir transformando. Porque por más que hablemos castellano los dos, las palabras o los gestos son muy distintos. ay, sí, me parece, a mí eso me parece increíble, pues, que nosotros, estando tan cerca, hablemos tan distinto, ¿cierto? Hay palabras que no podemos decir, hay palabras que para mí son tan naturales y no, allá no se puede, pero bueno, vamos aprendiendo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que cuando uno va teniendo eso que tuvimos vos y yo, que fue como, yo no sé, esa conexión en el espíritu, en el amor de Dios, que yo te miraba y yo ya sabía, este necesita esto, la palabra que quiere decir es esta, y así mismo pasó con Pablito, porque lo acompañé muchísimo a todos los retiros, yo me le sabía ya el testimonio y el derecho al revés, pero entonces, para mí es una alegría. Tú dijiste algo aquí, Gaby, tan importante. Aquí en Colombia te amamos. Y no solo a ti, obviamente amamos a Pablo, pero a ti te hemos clamado porque ¿cuántos años hace que no vienes a Colombia? Dime cuántos años. 11. Ojo, Oh, estuve en Cúcuta un día que fui de paso y en Bogotá estuve. Hace 11 años que no voy a Colombia. Pero ¿sabes qué hice apenas llegué al aeropuerto de Bogotá? Aquel día que llegué en el 19, en el 18 estuve. Apenas llegué, me fui hasta, eh, ¿cómo se dice? Hasta en Bogotá a comerme un pan de queso y una empanada de pollo. No, pastel sí, de qué pollo, rico. pastel. Pastel de pollo. Y estando Ay, en vea, por Cúcuta, aquí alguien. me fui a caminar en Cúcuta, porque como el avión salía a la noche y me quedé en una casa todo un día, entonces me fui a caminar a un negocio, a un supermercado, a comprarme una colombiana. Creo que se llama así, una colombiana. Y Sí, a sí, comprar, no sí. me acuerdo qué Ay, otra cosa que quería comer porque me acordaba de los sabores de Colombia. Y bueno, 11 años. Iba a ir en el 20, en junio, el año pasado. De hecho, ahora ya me están hablando para ir el año que viene a Villavicencio. Así sí, que bueno, vamos a ver qué Villavicencio. pasa. Y también me invitaron a Cúcuta el año que viene. Así que bueno, estamos viendo ahí Villavicencio, Cúcuta Y, y luego entrar a Venezuela. y Medellín, por favor, ahí estamos hablando. Ahí hacemos negociaciones porque de valor te va a traer a Medellín. Amén. Dale. Así va a ser. Bueno, yo quiero 11 años, Gabriel. 11 años
de los cuales la gente todavía te recuerda con tanto cariño. ¿Por qué? Porque hiciste aquí, vivimos aquí unos retiros espirituales con vos maravillosos. Y el Señor hizo grandes obras, el Señor quiso pasar de una manera tremenda en la vida, por la vida de todos nosotros, pero yo lo que quiero rescatar es que lo hace a través de tu sencillez y yo creo que ahí es donde está el secreto, yo creo, porque vos ahorita lo decías que no te la creías, 141.000 reproducciones, pero es que cuando algo es del Señor, eso fluye y sobrepasa, ¿cierto? Nos desborda porque así es su amor. Entonces, por eso hemos estado hablando y hemos estado en conversaciones porque queremos vivir un retiro virtual y no va a ser algo y que todavía hoy pues no lo vamos como a lanzar del todo, pero en lo que vamos conversando es que va a ser un retiro así como lo hemos hecho. O sea, como si estuviéramos vivencial porque vamos a poder interactuar con la Qué gente. recuerdos, qué recuerdos, qué retiros, qué belleza. ¿Te acordás cuando no podía andar por la calle, David? Y que vos me defendiste también por la gente, cuando se generaban las sanaciones, ver a la gente sanarse, ver a la gente caer de rodillas ante la presencia de Dios, porque además se generaba algo tan distinto entre ese pueblo. Yo me acuerdo que un día, charlando con Oscar, me decía, también tiene que pensar que la forma de hablar genera otro atractivo, y es cierto, porque con las mismas palabras lo decía otro, pero fue un momento justo, fueron 2 años, 3 años, 4, así, pero de una tras otra, y de experiencias de sanaciones físicas, espirituales, y muchos testimonios que todavía sigo recibiendo de Medellín. Claro. Entonces, yo por eso les pedí, y no fue fácil, no fue fácil porque tener pues el tiempo, ustedes se mantienen supremamente ocupados, pero si es del Señor, yo le hice la propuesta junto con Angie, que está trabajando con nosotros de la mano en este proyecto tan bonito de valor. Y hace tiempo lo hablamos, pero yo le puse eso al Señor y si es tuyo, Señor, entonces que surja. Y fue una gran alegría cuando después de muchos, yo creo que 2 meses, un mes y medio, yo no sé cuánto de haber hablado, pues Pero era Pablo el el que no espíritu quería. sopló. No me digas eso. Pablito siempre estuvo dispuesto, fue Gabriel Reinaudo que siempre es el que se hace el difícil, entonces, bueno, qué rico que el espíritu sopló y contame aquí, en intimidad, contame aquí por qué decidiste decir sí, hacer este retiro vivencial y así en contacto con la gente, porque lo vamos a hacer en una plataforma donde la gente va a poder hablar, preguntar, que eso es lo más importante, interactuar, porque ahí es donde podemos conocer lo que va haciendo el Señor durante ese momento que me parece maravilloso. ¿Por qué dijiste sí? No sé, no sé, porque cuando tuvimos aquella reunión, yo recuerdo entre cuatro, y nos poníamos de acuerdo cómo iba a ser y la propuesta que vos nos hacías, yo fui el primero que dije, no sé, no sé. Y quedó ahí en stand-by. Vos también fue bueno porque vos, cuando yo te di la respuesta después solo, que te dije que bueno, yo veía otra cosa, que no era, que no sé, no sé, tal vez me hice un lío yo, pero cuando te lo dije, vos también fuiste respetuosa y eso generó que en un momento, yo me acuerdo, estaba cocinando y empecé a acordarme y a sentir, y bueno, si es
es, y si no es, no es. Y fue ahí cuando después le conté a Pablo y luego ya te avisé a vos, te dije, bueno, ¿qué hacemos? Como diciéndote, vos nunca hiciste nada. Pero, y bueno, y surgió, y hoy por hoy cuando se vaya armando y cuando la gente allí de Colombia puedan inscribirse, o los de otros países también, cuando puedan inscribirse y participar de ese evento y que podamos hasta charlar y responder preguntas y poder orar por sanación y dejar que el Señor sane. Verdaderamente, creo que no somos conscientes de la obra de Dios, pero el Señor sana. Sí, Gaby. Y entonces eso simplemente fue el obrar del Señor. ¿Por qué? Porque entonces Gaby me dijo, no, yo no sé en este momento, eh, pero voy a pensarlo y a orarlo y yo listo. O sea, nunca más empecé a decirle, y entonces sí lo vamos a hacer. No, yo se lo dejé al Señor y dijimos, si es del Señor, como tú dijiste, si es del Señor, lo hacemos. Si no, pues no. Pero yo sé que va a ser una alegría, porque es que muchos quieren hablar, muchos quieren contar, quieren preguntar y vamos a tener muchos espacios en ese momento. Pues muchos no, porque lo estamos pensando de toda una mañana, ¿cierto? Donde vamos a tener obviamente prédica, vamos a tener esos momentos donde cada persona va a interiorizar y ustedes van a dar como esas pautas, ustedes y yo, de cómo ir trabajando ese interior desde lo que se va predicando. O sea que va a ser realmente un taller, un retiro donde vos vas a experimentar, ¿sí? Porque a mí me gustan los retiros experienciales, no simplemente que es muy linda la prédica y ya, no, les vamos a tener cosas tan bonitas, ordenadas, o sea, tenemos también la ayuda de Angie Fernández, que es una mujer eh, que realmente tiene una Es un don. capacidad en las comunicaciones, ella va a estar encargada de las inscripciones, pero también de poner todo bonito. Y a ustedes van a tener ese material. Por ejemplo, vamos a hacer en este momento esto, y van a tener esa diapositiva que les va a enseñar qué van a hacer, que los va a guiar y obviamente van a ver memorias, o sea, es que no va a ser cualquier cosa, es un evento que venimos pensando y trabajando y que sé que el Señor quiere hacer, quiere pasar. Y sobre todo también, Gaby, hablando de la pandemia y hablando de la situación de Argentina, también es como momento de apoyar, de saber que detrás de todo este trabajo hay, pues, hay múltiples tareas, hay un mundo de cosas que definitivamente la gente no ve detrás. Esto no es simplemente pararnos y hablar, no, es una preparación, es una oración, sí, y que el Señor va a enriquecer sus corazones y va a sanar. Y eh, cuando hablábamos de esto, Gaby decía algo muy importante y yo quiero que aquí como que lo vuelvas a aclarar. Y es, ¿por qué vamos a hacer este retiro de perdón y sanación? Porque yo te pregunté, Gaby, tú que estás ahí siempre con las personas, dime, ¿cuál es ese tema? ¿Qué es lo que necesita la gente? Y Gaby me dijo, perdón y sanación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos sabés que nosotros nos guardamos la historia, la ocultamos, la tapamos, la escondemos por nuestra naturaleza, porque nos avergüenzan, situaciones que nos avergüenzan, situaciones que nos dolieron tanto que volverlas a recordar son situaciones que tal vez nos hacen sentir mal. Entonces vamos guardando, vamos tapando, vamos negando y no nos damos cuenta que eso va quedando metido dentro del corazón. En este tipo de retiros, en este tipo de eventos,
suceden cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero que es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que empieza a sanar de una forma tan profunda que cada uno se va dando cuenta y muchas veces uno dice, tardo años en terapia con mi psicólogo, con mi profesional, haciéndome terapia, y sin embargo, en un día de retiro, me doy cuenta que la raíz del problema es me doy cuenta que la situación viene por este lado, me doy cuenta, lo entiendo, y además la palabra tiene una fuerza, porque es palabra de Dios, que las mismas personas, lo que a mí me ha impactado, es que terminan soltando la historia. Y al soltarla, al perdonarla y luego poder orar al Señor que venga a sanar, porque claro, uno suelta la historia, suelta el dolor, pero luego hay que pedirle al Señor que sane las emociones lastimadas. Y cuando el Señor empieza a sanar las emociones lastimadas, lo primero que el Señor nos devuelve es la confianza. El Señor nos devuelve la alegría, el brillo. El Señor nos devuelve la paz. De hecho, el fruto del Espíritu es paz, amor y alegría. Cuando nosotros empezamos a recibir esta riqueza, viene esto. Y es tan fuerte que cuando va pasando el tiempo, muchos empiezan a decir, yo tenía una contractura en qué sé yo, en la cervical que era tremenda, tenía mis huesos, tenía el ¿Qué es hígado. contractura? ¿Qué es eso? Contractura, ¿qué es eso? Aquí en Colombia yo no sé qué es eso. ¿Qué pasa cuando te da y que te queda el cuello duro y quedas así con tortícolis? ¿Cómo se Como llama un este nudo ahí? espasmo, pues como un ¿Cómo dicen? espasmo, no, pues espasmo, creería yo, Ah, no sé qué estoy hablando. Pero claro, vos bueno, eso todavía de sos muy chica, contractura. no tenés idea de lo que significa el dolor de espalda. Gracias, amigo, gracias. Bueno, Pero sí, soy más entonces chica que empezás a tú. notar cómo la gente empieza a sanar y va pasando el tiempo y algunos te dicen, yo llegué al grupo, yo llegué a la parroquia con una depresión profunda y sin embargo ahora me doy cuenta que tengo una alegría distinta, me levanto de una manera distinta. ¿Por qué? Porque pudo soltar la historia que tenía guardada. Vos sabés que muchas veces nosotros nos hemos convencido a nosotros mismos y nos creemos historias que nos han dicho, historias que nos contamos, y terminamos creyendo que no servimos, que eso nunca va a cambiar, que eso nunca va a solucionarse. Entonces guardamos el dolor. Y en estos retiros de sanación, ¿qué hacemos? Es sacar la mugre, pero aflora, David. Vos que has hecho retiros, afloran, porque después de una enseñanza uno se da cuenta y dice, a mí me pasó esto, a mí me pasó así. Y a veces un testimonio, ¿cuántas veces a mí me ha pasado? Que yo digo, otra vez voy a contar el mismo testimonio, y cuando vos decís otra vez, el mismo testimonio sigue sanando gente. A ver, yo no puedo hablar de que me drogaba, de que me alcoholizaba, porque no tengo idea de eso, pero sí puedo hablar de otras situaciones, cómo las pude ir perdonando, cómo pude ir trabajando y sobre todo cómo fui descubriendo que el amor de Dios cambiaba aquello que tanto dolía y que me anulaba y cómo Dios fue regalándome libertad en esas áreas. Cuando yo hoy me veo predicando de un lado a otro, cuando veo mi vida para atrás y me doy cuenta, solamente el mirar para atrás entiendo, yo sé de dónde me fue sacando el Señor y sé lo que tiene que seguir trabajando, pero también sé cuánta de mi historia habla de aquel pasado que me dolió, que me marcó, aquella primera historia de quebrantamiento. Y ese quebrantamiento uno lo lleva de por vida y si uno no lo trabaja, peor, porque si uno lo trabaja, poco a poco va cambiando. No cambia en un retiro. Y esto hay que aclararlo. No es que yo voy a un retiro y me sano de todo. No, no es así. Ah, no, entonces no, ¿cómo así? Bueno, mire,
No, de eso soy testigo total. ¿Cuánto hace que tú y yo fuimos a Venezuela? ¿Cuánto hace? ¿Cuántos años? Tú que tienes todo eso Octubre tan... del 2009. ¿No te acordabas? Octubre de 2009. Y no, Gabriel, por favor. Bueno, miren, en ese Finales, octubre, últimos 15 días de septiembre, listo, primeros días de octubre estuvimos en Venezuela un mes. ¿No te acordabas? Pero yo 2009. sí me No, yo acuerdo para lo que las... te pasó. Listo, yo sé que ahí... o sea, lo que Gaby estaba diciendo es supremamente cierto. No es en tu primer retiro ni en el segundo. No, no. El Señor va haciendo, y aquí ya me ahogué, el Señor va haciendo, y por eso te pregunté, esa fecha del 2009, yo no sabía. ¿Por qué? Porque este año, o sea, yo allá sané algo, y sané en Venezuela, sané físicamente, o sea, interiormente, perdoné, reconocí. ¿Y saben qué les quiero contar? Yo en este momento en el Instagram, pues aquí en mi perfil, estoy, estoy colocando fotos, ¿cierto? Empecé con fotos porque no tenía. Y ha sido muy bonito porque empecé con mi familia y algo importante que viví allá Lo vi. fue que, cierto, ¿qué viste? A ver si que la Las gente fotos, sepa. porque, a ver, yo sabía tu historia, David, porque sabes que me acuerdo que yo estaba predicando en el escenario, en la tarima, creo que dicen ustedes, y yo te vi allá lejos en el teatro, te vi lejos y te vi llorando. Entonces yo vi que toda la gente, los venezolanos vinieron a saludarme y yo los fui saludando a todos y les pedí permiso a esa cantidad y cuando te vi llorando me fui hasta la punta del teatro a buscarte y ahí me acuerdo que hablaste. No me acuerdo qué, Sí. porque el Entonces fue Señor te muy había bonito, una de tocado. esas, claro, y fue una cosa muy bonita y fue muy sencilla, por eso yo les digo, eh, el Señor hace en momentos sencillos, pero si nosotros abrimos el corazón. Entonces, ¿qué pasó? Y por eso traje como aquí en este momento lo de las fotos, y es que ahí empecé a reconocer que yo tenía una hermana menor, esa hermana menor que no nació, que uno no reconoce. O sea, ahí en el 2009 me di cuenta que eso estaba y que no la reconocíamos. Bueno, entonces, ¿por qué digo eso? 2009. Y en mi perfil, pues ahí está, está una foto de una ecografía. Yo empecé a presentar a toda mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana mayor, pero también hay una ecografía que representa a mi hermana que no nació. Entonces, desde ese momento, eso fue muy lindo, eso fue hermosísimo, sencillo, y desde ese momento el Señor empezó a sanar mi historia y hizo sanación física, una cosa maravillosa. Pero este año, In- eso fue David, tu precioso. testimonio, cuando me acompañaste, me acuerdo que me acompañaste a Bolivia un tiempito, cuando viniste a la Argentina, después fuimos a varias provincias de aquí, de Argentina, pero yo te pedí que contaras tu testimonio. Yo recuerdo que apenas llegamos a Venezuela, que íbamos por un mes, cuando llegamos a la frontera, a vos te llevaron a una casa, a mí a otra. Y entonces yo recuerdo que yo estaba predicando y vi que la familia que te había alojado no llegaba, o sea, entraron ellos y vos no entraste. Y yo predicando, soy alto, entonces yo miraba y te busqué todo el encuentro y no te encontraba. Cuando terminó el evento, me esperé de saludar a toda la gente y yo levantaba la vista para ver si todavía la familia, tu familia venezolana, Nersa, estaba allí y yo te buscaba Hermoso. hasta que pude comunicarme con ella, que me espere, y pregunté,
y me hizo un comentario, y como varón, viste que los varones esas cosas no entendemos. No sé qué me dijo, y entonces yo puse cara de que lo entendí todo, dije, ah, sí. Yo dije, debe ser algo de la mujer que no entiendo. Cuando a los 2 días me entero que te habían llevado para un hospital, te habían inyectado, pero cómo el Señor te llevó a Venezuela, eso a mí me impactó, David. Fuimos a Venezuela y en un mes vos tuviste que escuchar todos los días predicaciones, oraciones de sanación, testimonios, en algunos momentos me ayudaste. Y el Señor fue trabajando la herida. Esto es lo que yo reconozco. Fue trabajando en vos la herida hasta que el último día que predicábamos en Venezuela, el Señor te tocó el corazón y te hizo entender lo que podríamos decir la herida profunda. Y que yo ahí me enteraba de cosas. Sí, entonces es muy bonito porque eso fue hace cuánto, 2009, 11. 11 No, ¿qué años, 11? 11 no más, más, No, 12, 12, 12, 12, algo así. 12. 12. Entonces, por eso les digo, no es con el primer retiro, no es, no. No, Me sanó no. físicamente y le doy gloria a Dios, porque no tengo dolores esos que padecía, pero me di cuenta este año que me faltaba seguir perdonando. Yo fui a Venezuela y fue sanación del papá. ¿Por qué? Porque mi papá en el tiempo, cuando estaba pequeñita, se fue a vivir a Venezuela y el Señor es espectacular que me lleva ya a sanarme de ese tiempo, de esa ausencia de papá que no tenía consciente y que no había perdonado. Entonces, Te por eso yo quiero preparó, decirles a ustedes, sí, te preparó el quirófano el Señor. Te llevó a Venezuela para sí, enfrentarte con el dolor de la nena abandonada. Siempre, así cuando lo es. contabas, yo me acuerdo cuando lo contabas en Bolivia, a tu testimonio y veía ese pueblo, escucharte, David, cómo el Señor te preparó el quirófano con tanto amor, te lleva a Venezuela, al lugar del abandono, del destierro, del dolor, para empezar a sanar la herida profunda. Uy, tremendo eso que acabas de decir. Y por eso queremos invitarlos de verdad a que sigan trabajando en ustedes, sigan buscando esa sanación en esas áreas que sentimos que todavía nos falta. Y yo quisiera, Gabriel, vos ahorita hablabas que el Señor te ha sanado, pero contanos un testimonio tuyo, que la gente conozca. ¿Quién era ese Gabriel que de pronto no creía en él, por ejemplo? No sé, de qué querés contar porque tenés testimonio en varias áreas de la vida, pero ese testimonio personal de Gabriel que mucha gente de pronto no conoce y qué rico que en este espacio que es de encuentros que sanan, que es de testimonio, tú nos regales un testimonio así cortico y que nos anime a trabajar Pero y a buscar vos la me habías dicho, sanación. David, me habías dicho que pensara en algún testimonio antes de salir en vivo. Y yo sabía que cuando saliéramos íbamos a ir charlando y que iba a fluir, ¿no? ¿Cuál de todos? Vos sabés que, bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos, ahora en unos días cumplo 47, hijo ¿Qué? de... ¿Qué? Tranquila que vas detrás mío un año. Entonces, No, ¿te dolió? no, Bueno, porque no es verdad. yo Bueno, dale, vi dale. tu DNI, no, tu cédula, dicen los colombianos. Yo vi tu cédula y sé que va detrás mío. Cédula. Muy detrás. Bueno, estoy hablando yo, querida. La cuestión es esta. Dale. Cierto que en Colombia las mujeres no dicen la edad. No, ¿Te pero yo acordás, David? aprendí. ¿Te acordás, David, cuando yo llegué? Y claro, acá las mujeres se presentan y dicen la edad. Entonces, cuando llegué a Colombia, nombre y la edad, me faltaba la edad. En Colombia, no, no puedo creer.
No, no sabía. Bueno, esas cosas me tuviste que enseñar también vos. No, fue así, hijo de Oscar y de Mirta. Acá nosotros decimos Oscar, acento en la A. Y mis padres, gente de campo, gente muy sencilla, habían llegado a tercer grado, segundo grado, gente que trabajó toda la vida, desde la salida del sol hasta que se pone, gente que honesta, gente sana, gente que cuando, bueno, la cosa no funcionó, se divorciaron. En el pueblo fue el primer divorcio. El primer divorcio del pueblo fueron mis padres. Y no fue un divorcio como todos, sino que fue un divorcio con mucha pelea, con mucha gente opinando, con mucha exposición, violencia, gritos, eh, mucha situación de dolor que claro, yo un niño no supe manejarlo. De hecho, hoy a la tarde me tocó ayudar a los monaguillos en la misa y enseñarles, chicos de la edad que tendría yo en ese momento que se divorciaron mis padres, y los veía a los varoncitos y cómo se paraban, y yo les explicaba y los miraba, y me veía a mí mismo sumergido en una tristeza profunda, en un agobio de no poder ni siquiera hablar con nadie. Hasta que luego entro a la parroquia, me van a buscar al trabajo, yo empecé a trabajar a los 13, a los 12 años, a los 14 me va a buscar el cura y me invitó a cantar a la parroquia, entré a cantar, empecé, y desde que entré aquella vez nunca me retiré de la parroquia, pero eso hizo que yo no tuviera experiencia más que con Dios, con el Señor, y una cosa lejana. Y bueno, me enamoré de María. De hecho, nosotros esta semana que pasó vivimos la Virgen del Rosario, que es la patrona de nuestra parroquia. Pero a los 18 años conozco la renovación carismática y me manda mi cura que la vaya a cuidar, a controlar, a ver qué hacía, porque me decían, cantan, bailan, aplauden, lloran. Y me dijo el cura, anda a cuidar y, y contame todo lo que hacen, porque un tiempito y se van de la parroquia. Y yo iba como el curioso, el que juntaba información y le contaba todo al cura para que el cura los echara. Sin embargo, a mí me llamó la atención cómo cantaban, cómo rezaban, me llamó la atención cómo vivían la palabra, me llamó la atención cómo la fraternidad que tenían, me llamó la atención la forma en la que leían la Biblia. Yo era un católico que no sabía nada de Biblia, yo era el católico que rezaba el rosario, y era el católico que decía a todos que solo te salvás si rezás el rosario, porque era mi mundo ese, yo otra cosa no conocía. Fue pasando el tiempo y aquella gente yo iba cada domingo a cuidar, yo observaba todo y mientras más información juntara, todo se lo pasaba al sacerdote. Hasta que me invitaron a hacer un retiro de sanación. Yo soy de Argentina, el retiro se hacía en Chile, 17 horas de viaje desde aquí, desde acá. Y fui a hacer aquel retiro y a mí me impactó aquel retiro porque fue la primera vez en mi vida que yo escuché hablar de Jesús. Pero, ¿qué dijeron de espectacular? Yo no sé, pero sí sé que aquel Jesús entró a mi corazón, sí sé que pude orar, que pude cantar y que pude llorar mi historia y que pude darme cuenta que yo nunca había perdonado, pude darme cuenta que yo nunca había sanado el divorcio, pude darme cuenta que el dolor más profundo de mi vida era el divorcio de mis padres. Y tenía 19 años, enfermo, 19 años, triste, 19 años donde no tuve adolescencia. Por eso muchas veces cuando me ven jugando, haciendo picardías, me dicen algunos, vos no tuviste adolescencia. No, no tuve. Yo muchas de mis actitudes de hoy, de juegos y esto, tienen que ver con aquella historia, pero no me avergüenzo de jugar y de hacer picardías y de... No sé qué te habré dicho antes de salir en vivo, no me acuerdo qué te iba a decir, pero en realidad, pero en realidad era la historia que me dolía, David. Era la historia de abandono. Pude entender con el correr de los años
que mi papá se había ido de la casa y que yo siempre dije, gracias a Dios se fue, porque si se quedaba se mataban. Gracias a Dios venía a vernos una vez al mes, porque la pelea y el maltrato y el grito y la policía y todo era una vez al mes o cada 2 meses. Y gracias a Dios, yo dije, gracias a Dios nunca nos dio para comer en la adolescencia, tuve que salir a trabajar para llevar plata, dinero a mis hermanos. Y no sé cómo será Colombia, en Argentina los argentinos creemos en los Reyes Magos. Entonces el 5 de enero en la noche, parte del 6, cuando los niños nos despertamos, en los pies hay una bicicleta, una computadora, un celular, porque la noche anterior vos dejás ¿cómo es? Dejás pasto, dejás un agua para que los camellos tomen, porque es un mundo mágico. Entonces, acá Ay, nosotros, de hecho, los argentinos creemos en los Reyes Magos como en los políticos. Y entonces, ¿qué pasó? ay, no. Y entonces yo pude ver a mis hermanos reírse y despertar a la madrugada que tenían, no sé qué tendrían, un camión y una muñeca, porque era la alegría, porque yo pude hacerle un regalo a mis hermanos, comprarles ropa, porque me faltó papá. Pero yo siempre lo naturalicé, David. Yo siempre lo tomé como parte de la vida, gracias a Dios se fue, gracias a Dios no se volvieron a juntar, porque yo lo jugaba, pero a la luz de Dios, dice algún predicador, Martín Valverde, vos sí lo debes conocer, él dice, solamente el hombre puede dar por superado todo, pero cuando dobla su rodilla frente a Dios y Dios revela dónde hay desamor, el hombre se quebranta. Y yo pude vivir esa experiencia de darme cuenta que no era tan superadito como creía, que sí, que me acostumbré a trabajar y ganar mi dinero y ser autosuficiente, y me acostumbré a no necesitar de nadie, y me acostumbré porque tuve que hacerme fuerte, porque no tuve un papá, y tuve que hacer las cosas bien, y fui saliendo adelante, y yo lo naturalicé como parte de mi vida, pero nunca lo había entendido a la luz de Dios, que eso me había afectado tanto. Y pude empezar a Así. perdonarlo, perdonar a mi mamá, perdonar el divorcio, perdonar las veces que escuché a vecinos. De hecho, ahora, o sabés que yo estaba en misa estos días cantando y yo cantaba en un costado y yo miraba y estaban algunas amigas de mi mamá. Mi mamá ya murió, pero yo veía a las amigas y yo recuerdo cuando a ella le decían, quitale, porque mi papá en ese momento tenía animales, caballos, vacas, entonces ovejas, tenía plata en el banco, entonces mi mamá me mandaba a averiguar cuánto para quitarle. Y yo tenía que defender a mi papá, pero también de la otra parte yo veía cuando mi papá buscaba la forma, cómo podía quitarnos a los 3 hijos y dejar a mi mamá esta palabra que a mí hasta la vez cuando la escucho es dejarla en la calle, que se convierta en mendiga, porque es una pobre, en Argentina se entiende despectivamente, ¿no? Una pobre negra infeliz. Claro, mi papá, ¿Qué negros le dices? decimos acá a los criollos y los italianos gringos. Entonces mi papá Yo soy gringo, mi mamá... negrita. No, no, pero es distinto, distinto el concepto, no es por color de piel, sino que acá se usa la palabra negro despectivamente, ¿no? Y fui creciendo en ese ambiente, pero yo lo había naturalizado y no había entendido que era el gran abandono de mi vida. Y pude entender y comprender que yo no había perdonado eso, que no lo había trabajado, que no lo hablaba, entender cuántos comportamientos, cuántos vicios, cuántas enfermedades físicas y cuánta independencia había en mi corazón, porque yo no necesitaba de Dios, si yo solo podía. Y por más que uno diga yo soy muy Yo, católico y se nos llena la boca hablando, a veces hablando como gente superada, pero a la hora de, de tomar conciencia a los pies del Señor te das cuenta
cuánto manejamos a Dios. No lo vivimos como el Abba, mi Padre, sino que lo tenemos como una imagen rota, porque en verdad, David, tenemos la paternidad rota nosotros, los que hemos crecido con un papá abandónico, violento, alcohólico, muerto, o un papá que se va a Venezuela. Ausente, Entonces, ausente. esas son situaciones, son abandonos, y los abandonos en el corazón duelen. Por eso hoy vemos cuántas generaciones, hoy, los adolescentes, cuántas generaciones rotas. Estos días leí algo, no lo tengo acá, no, ahí lo tengo al lado, cómo las generaciones de adolescentes generan hoy de una manera eh, superior al tiempo nuestro, porque nosotros somos cuarentones, pero los adolescentes, los chicos de 15, 20, 25, generan relaciones de noviazgos supremamente celosos, porque estas generaciones son sumamente generaciones abandonadas. Y los celos Así tienen es. que ver con los abandonos. Entonces uno se aferra a una relación porque está enfermo. Y la relación, en vez de generar libertad, genera, uno se apega y es capaz de Así, pagar cualquier precio con tal porque de el no otro se queda. perder. Claro, pero tiene que ver con la historia de abandono. Y bueno, pude ir haciendo camino, no me fue fácil, David, porque perdonaba y me volvía, y mi papá es duro en sus expresiones, en sus modos. No sé si cuando viniste lo conociste, pero es duro en su manera. Y yo venía de los retiros y venía con la herida abierta así, y llegaba y quería devolverle la confianza y volvía a caer. Entonces, hasta que tuve que ir aprendiendo que no era tan así la sanación interior, que uno perdona y también uno tiene que aprender a tomar decisiones, porque si no, desde nuestra inmadurez, nosotros perdonamos, pero la otra parte no ha trabajado nada, no ha perdonado. Y ese es el problema de los que hacemos los retiros de sanación, que cuando salimos de los retiros nos damos cuenta por qué actuamos como actuamos, por qué somos tan mendigos, por qué nos defendemos del amor, por qué vivimos actuando de la manera que se actúa. En los retiros de sanación te das cuenta de eso. Y cuando venís a tu casa, sos todo amor y los otros siguen hecho un diablo como siempre. Ay, no, no. Ay, Dios mío. Bueno, Gaby, yo creo, nos faltan como 6 minutos. Entonces, No, si yo recién quiero que empezamos. 6 minuticos, por eso yo creo que sería maravilloso que animes a las personas. Por ahí sé que Pablito está, qué rico saludarlo. No sé si lo podemos conectar así que salude, despida, Estaba invitar. acá sentado, estaba acá detrás. Espera un minuto. Pablo, pero ahí viene. Pero David, mira, no lo David. podemos invitar desde su celu, desde el celu de él. Pues él podrá. Ahí viene. No, la invitación es esta, es muy Ah, simple, muy simple. ¡ay, Bueno, qué rico! A ver a mi Pablo Collazo, el hombre hermoso de Dios. Ay, ven, no, si quieres lo pongo en tu celu, Pablito, te invito para que quedes más cómodo. O así estás bien. no, acopla, Te invito David, desde tu acopla, celu. es terrible. Ah, bueno. Invitarlos a Espéreme, participar. espéreme un momentico, un momentico. Vamos a saludar a Pablo Daniel Collazo. Hola, Pablo hermoso, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están, gente linda? Que el Señor los bendiga. Qué lindo poder ir orando y planificando todo esto para ese encuentro que seguramente el Señor hará grandes cosas en cada uno de nuestros corazones. ¿Cómo andas, David? Súper bien, feliz de verte y feliz de verlos juntos porque muy poquitas veces en Sí. retiros, como lo vamos a hacer, están ustedes dos.
Entonces, para Así mí es es. una alegría, es un gran regalo, va a ser de gran bendición. Gracias por estar, qué emoción, de verdad. Yo Para estoy nosotros feliz. también, porque bueno, sabes que te queremos mucho, sabemos que sos una mujer de Dios, que en todos estos años has vivido ese enamoramiento de Jesús y que lo querés dar a conocer, por eso tu teología, por eso tus ganas de hacer todas estas cosas, ¿verdad? En pos de los demás, en pos de los demás, para que, bueno, juntos, a través de las redes y a través de todo lo que se va haciendo, podamos encontrarnos con el Dios de la vida, que sigue sanando nuestros corazones y nuestros cuerpos enfermos. Sabes que te admiro mucho, David, que te quiero mucho, que te amo mucho y doy Ay, gracias a Dios también por tu vida y por todo esto que estás haciendo, ¿no? Que nos hace tanto bien a todos. ay, amén. Sabes que también te amo en el Señor y tú me enseñaste a decir así, te amo en el Así Señor. es, así Así es. es. Así que Bueno, una alegría. Igualmente el ahora, domingo que viene vamos a estar compartiendo, ¿no? y tú nos vas a dar una parte de tu testimonio. Ay, yo no sé de cuál porque tienes muchos, yo no sé, pero lo vas orando y nos vas a dar un testimonio hermoso para que la gente vaya viendo lo que Dios quiere hacer, así como lo ha hecho con ustedes y como lo ha hecho conmigo. Es que es eso, Así el es. primero nos sana a nosotros y después nos pone como esos instrumentos para que otros también disfruten. Ahora sí, entonces, démosle la palabra entonces a Gabriel Reinaudo, esa invitación, ¿cómo vamos a invitar? Pero te quedas aquí, mi Pablis, porque vamos a estar Claro. los tres ya hasta el final. La idea es que vamos a tener un seminario de sanación que se va a inscribir, ya David luego va a presentar todo cómo va a ser, va a presentar el día, los horarios, eso será más adelante, imagino, no sé cuándo lo dirás David, pero sí vamos a estar Tenemos, juntos. ten- tenemos la invitación del retiro en mi biografía, listo, en Instagram, ahí está, pueden ver todo y se pueden ir inscribiendo. Listo, listo. Entonces, la idea es esta, es un retiro donde vamos a compartir una enseñanza cada uno, vamos a orar juntos, vamos a poder escuchar algunos testimonios o contestar algunas preguntas y acompañar un momento de sanación interior. Si el Señor quiere sanar físicamente, bendito Dios, pero nosotros vamos a dedicarnos a orar por sanación interior, pedirle al Señor que se meta en la historia que duele, que se meta en la historia que todavía tenemos bloqueada en nuestro interior, la historia que duele, la historia que todavía no hemos terminado de superar. Eso es lo que se va a hacer. Un seminario de sanación interior es permitirle al Señor que sane lo que está guardado en nuestro ser y que no lo podemos trabajar, no lo podemos hablar, no lo podemos enfrentar. Y muchas veces son historias guardadas tan profundas que nos enferman hasta físicamente. Así es, y no, pues de verdad que para mí es una alegría porque, por ejemplo, Medellín, Colombia, hace años no vive este regalo de tenerlos juntos y que podamos interactuar y que puedan preguntar y que podamos estar como si estuviéramos aquí en el mismo espacio, porque miren, eso estamos haciendo y es lo que yo creo que ustedes no han hecho durante toda esta pandemia. No, no creo que hayan hecho un retiro así, donde la gente pueda compartir, preguntar y tener ese momento experiencial. Entonces, una alegría, una bendición tenerlos y trabajar con ustedes. Estoy feliz, igual que Angie Fernández, que está siempre detrás con todo lo hermoso y lo logístico de comunicaciones, porque ha decidido servirle al Señor desde su profesión. Qué Bueno, bueno. hermosos. Qué rico estar con ustedes. Con Pablito nos vemos el próximo domingo también a las 7 de la noche y nos No, promete un justo te iba a testimonio. decir eso, David. 7:30 de ustedes, Listo. porque acá nos cambiaron ahora la misa, el horario de misa,
y es justamente, si no, no llego. 7:30, ¿puede ser? 7:30, perfecto, no hay Perfecto. problema. Bueno, a todos los que se quedaron aquí, bendiciones y espero pues que vayan y vayan viendo la información en mi biografía y puedan participar de este gran regalo. Gracias, Gabriel, gracias, mi Pablis, gracias por disfrutar con ustedes de este regalo que nos ha dado el Señor. Gracias, Lady, y que el Señor haga su obra. Dios te Chao, bendiga. chao, bendiciones. Chao, Hasta el chao, chao. domingo. Amén, chao.